buenos días. Si hay alguien ahí conectado, por favor, mande un hola o escriba o salude. Ahí está Marquitos. Jessy, ¿cómo estás? Buen día. Diego, querido. Gastón, se van sumando los diferentes hermanos de diferentes partes. Andrés, hijo querido, Gastón, Facu, Alejandro. Qué lindo es poder estar juntos a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, que está siendo sin duda muy caótica, ¿no? en el mundo, pero a pesar de eso sabemos que tenemos nuestra confianza en el Señor. Y antes de que las demás personas sigan conectándose, pensaba en esta mañana, yo estoy un poco resfriado, tranquilos que no es el coronavirus y no se transmite por este medio, obviamente, si fuera, así que estoy un poquito resfriado. Sol, ¿cómo andás, Sol? Tanto tiempo. Mauri, bendiciones a cada uno de ustedes. Pensaba en un texto bíblico para todo esto que estamos viviendo, un tiempo tan difícil para nosotros, no solamente como país, sino a nivel mundial. Con todo lo que se está viviendo con el coronavirus y con toda esta pandemia. Pensaba en un texto en el cual podemos meditar. No es el texto de saludos a Francisco, a Rosy, a Flora también. Pensaba en un texto que podemos meditar en cuanto a todo esto que estamos viviendo, como lo estamos viendo a nivel mundial. Y el apóstol Pedro nos habla en su primer carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, un texto muy conocido, pero sin duda que este texto debe estar constantemente en nuestra mente, ¿no? Sobre todo en esta situación. Pedro dice en el versículo 7 del capítulo 5 de su primer carta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es una promesa de parte de Dios. Como recién dije y como cada uno de nosotros sabemos, la situación que se está viviendo a nivel mundial es una situación muy, pero muy tremenda. Pero qué bueno es poder, de verdad, poder echar nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones en Cristo, saber de que a pesar de que todo a nuestro alrededor esté cayéndose a pedazos, el Señor siempre nos va a sostener, y eso es una gran bendición. Hermanos, queremos pedirles a cada uno de ustedes, a los que son de la Iglesia de la Esperanza, también a los hermanos que nos están visitando, como lo hicimos el miércoles pasado, que podamos continuar cada uno de nosotros teniendo un tiempo de oración, un tiempo de adoración como el que recién tuvimos. Sin duda un momento muy pero muy lindo. Gracias a Marcos y a Didi y a Felipe, que ahí andaba correteando. Qué importante es poder seguir en medio de todo este desastre que estamos viviendo, como lo estamos viendo diariamente, que podamos seguir en nuestra adoración y en nuestra alabanza a Dios. Es sin duda fundamental. Hermanos, el ser iglesia no tiene que ver sencillamente con reunirnos un domingo a la mañana. Es este momento justo en el cual nosotros debemos ser iglesias. Hay personas que están desesperadas, que están sin ánimo, que están entrando en pánico con todo lo que se está viviendo. Y es el momento en el cual nosotros como iglesia debemos no salir de nuestras casas, ¿sí? Sino por medio de las redes sociales llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de paz a las personas. Jesús habló acerca de la paz que Él trae a cada uno de nosotros, y no es la paz que ofrece este mundo.
Así que debemos estar comprometidos como iglesia en transmitir la paz que Cristo nos ofrece. Hermanos, para los que no son de nuestra iglesia, les contamos, como iglesia nosotros adoptamos un método de predicación, se llama predicación expositiva, donde estamos predicando la Biblia versículo por versículo. Estamos los miércoles a las 19 horas con la meditación de cada miércoles del libro de los Salmos, y también estamos los domingos a la mañana. Para los que no conocen un poco el cronograma de la iglesia, a las 10 de la mañana tenemos una reunión que es una escuela bíblica para todas las personas, en el cual desayunamos todos juntos y compartimos una enseñanza bíblica. Nuestra iglesia está enfocada en la enseñanza bíblica, en exaltar la palabra de Dios y exaltar a Dios sobre todas las cosas. Luego tenemos un tiempo de adoración como el que recién tuvimos con Marcos y con Didi, y luego tenemos un tiempo de predicación bíblica. Queremos como iglesia enfocarnos y estar constantemente exaltando la palabra de Dios. Así que vamos a continuar por este medio que no es el habitual para mí. Me cuesta un poco, pero me cuesta no ver personas, aunque veo ahí que se están conectando. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Marcos. Y quiero hacer una pequeña introducción en cuanto al libro de Marcos. Venimos hablando acerca de la venida del Mesías, la encarnación de Cristo. Y sin duda que nosotros intentamos enfocarnos desde el libro de Marcos con una perspectiva diferente. Habíamos empezado a hablar acerca de la venida del reino de los cielos, y es algo que hay veces se malinterpreta esta idea, porque habitualmente hablamos de algo futurista, algo escatológico cuando hablamos de la venida del reino de los cielos. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña de que el reino de los cielos se hace presente en el momento en que Cristo pisa esta tierra, en el momento que Cristo se encarna, se hace carne y nace en aquel huerto del Edén, ¿sí? Y ahí es el momento exacto en el cual el reino de los cielos se acerca a la humanidad. El hombre desde antes de la cruz estaba caído y estaba totalmente perdido en sus pecados, y Dios, en su plan divino, Él decreta la salvación de hombres y mujeres, y ese plan se hace efectivo en la venida de Cristo, en la encarnación. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Sí? Por favor, un like si están siguiéndome en lo que voy diciendo. Pueden, si alguno no, o si se corta la transmisión, o si no se entiende o voy muy rápido, pueden escribirme ahí: Fernando, bajá, puedes ir más lento, y voy más lento. Lo cierto es que el reino de los cielos se hizo presente en el momento en el que Cristo vino a la tierra. Y esto rompe algunos mitos, porque hay veces hablamos del reino de los cielos y vamos al futuro, ¿verdad? Estamos pensando en el reino de los cielos, en algo que va a ocurrir en un futuro muy lejano. Pero la realidad es que el reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos está entre nosotros. En el momento en que Cristo vino a la tierra, el reino de los cielos fue inaugurado. Fue en ese momento en el cual no solamente comenzó el reinado de Cristo, y todos los que me conocen saben mi fanatismo por C.S. Lewis y por las crónicas de Narnia, ¿no? Y siempre yo pongo este paralelismo, esta idea de Narnia, ¿no? Cuando el león Aslan, ¿sí?, comienza su reinado y termina el reinado de la bruja blanca. Es un poco lo que C.S. Lewis está queriendo narrar, y es exactamente el momento en el cual Cristo viene al mundo. Es el momento en el cual el león, ¿sí?, el cordero, aquel que había sido desde antes, desde los patriarcas, desde el tiempo de los profetas había sido anunciado, es el momento en el cual Cristo se hace presente. Ahora, en el momento en el que nos encontramos, que es Marcos capítulo 14, es en el momento cúlmine de toda esta historia. Es en el momento en el cual
Cristo hace efectiva su venida a la tierra y Él cumple el propósito por el cual Él vino y se hizo hombre. El apóstol Pablo dice que Él, siendo en forma de Dios, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló, se hizo hombre, se humilló y se hizo siervo y murió y fue a la cruz a morir como un servidor. Este es el momento en Marcos capítulo 14 en el cual vemos el comienzo del final. Hablo de final obviamente desde una perspectiva humana, ¿verdad? En el momento en el cual Cristo murió, pero sabemos que al tercer día Él resucitó. Pero estamos en el momento en el cual Cristo está siendo enjuiciado. Ahora, es algo muy llamativo el ver un contraste muy marcado. Habíamos hablado los últimos domingos acerca de Jesús en el Getsemaní, Él orando al Padre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y vemos a Jesús teniendo una aceptación absoluta de la voluntad de Dios. Jesús acepta y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Obviamente a la copa en la cual Él se está refiriendo es la copa de ira en la cual Él debía beber, y era la cruz. Pero Jesús dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y esto marca un contraste muy marcado, diferencia mucho en cuanto a los discípulos, porque en los versículos que están más adelante encontramos a Pedro en el momento en el cual Jesús es arrestado y algunos otros discípulos. Este Pedro que había dicho: Señor, yo voy a seguirte aún si fuese necesario, aún hasta la cruz. Lo encontramos a Pedro tomando una espada y cortando la oreja de un soldado que era de la guardia del templo. Y vemos que en realidad Pedro no tiene una aceptación por la voluntad de Dios. Entonces vemos este contraste, y el domingo pasado hablábamos en cuanto a esto y decíamos y reflexionábamos. ¿Cuántas veces hay momentos en los cuales nos cuesta aceptar lo que Dios está haciendo? Yo pensaba con todo esto del coronavirus y todo lo que estamos viviendo, cómo nos cuesta a los cristianos, a los que profesamos esta fe, aceptar la voluntad de Dios. Habitualmente queremos y estamos muy preocupados en cambiar la voluntad de Dios. Veía en todo este tiempo a diferentes hombres, mujeres, pastores o como se llamen, hablando y enseñando acerca de que iban a decretar en contra del coronavirus y todo esto que se está viviendo, y oraban y intercedían y todo esto que se vio en las redes sociales. Y yo en un momento tenía ganas de decirle: paren un poquito, porque cada vez que decretan o que oran, la cosa se va empeorando. Entonces yo pensaba esto, ¿no? Hermanos, hay veces necesitamos comprender la voluntad de Dios. Tenemos que dejar de decirle a Dios lo que tiene que hacer, y tenemos que empezar a entender qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que el Señor nos estará queriendo decir con todo este problema que estamos viviendo a nivel mundial? Ahora, vamos al texto bíblico. Ya hicimos esta introducción, entonces dijimos, nos encontramos en el momento final, ¿sí? de nuestro Señor en la tierra. Luego Él, sabemos, resucitó y hoy está a la diestra del Padre, reinando, gobernando con poder y autoridad. Pero nos encontramos en el momento en el cual Jesús va a cumplir su propósito por el cual Él vino a la tierra. Y dice en el capítulo 14, versículo 53, pueden buscar en sus Biblias si están en su casa. Capítulo 14, versículo 53 de Marcos. Si lo tienen, me acompañan en la lectura bíblica. Dice el capítulo 14, versículo 53.
de Marcos. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en 3 días lo levantaré. Pero ni aun así estaban de acuerdo con lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada, y el sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir estas palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y a golpearlo, diciéndole: adivina quién te pega. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Estamos en una situación tremenda. De verdad me cuesta poder hablar acerca de este texto bíblico. Me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual Jesús comienza a ser enjuiciado por hombres injustos. Si tuviéramos que poner un título a este texto, a esta reflexión, podríamos decir, o podríamos poner como título: un justo siendo juzgado por injustos. El justo por los injustos. Y es algo tremendo, porque hermanos, a pesar de que nosotros vemos toda esta situación que estamos leyendo y se nos llena de bronca en nuestro interior, la realidad es que nosotros somos partícipes de este juicio. Nosotros en cierta manera estamos acá. Tenemos algunos personajes muy significativos. El primer personaje que encontramos, obviamente personaje principal de toda esta historia, es nuestro Señor Jesús. El segundo personaje significativo que tenemos es el apóstol Pedro, en el cual habíamos visto en los versículos anteriores que había sacado su espada y había cortado la oreja de aquel guardia del templo. Sin embargo, ahora lo vemos a Pedro de una manera alejada, lejana, viendo toda la situación, y obviamente esto lo llevó claramente, su amor por el Señor llevó a estar cerca de nuestro Señor en todo este tiempo, pero vemos que hay un compromiso o no hay un compromiso de parte de Pedro. De hecho, él hacía unos días le había dicho: Señor, yo voy a seguirte aún si fuera necesario hasta la muerte, pero sin embargo vemos ahora a Pedro alejado de Dios, alejado de Cristo. Él está siguiendo toda la audiencia desde lejos. Él no se está comprometiendo con la causa de Cristo. Y hermanos, pensaba en cuanto a que Pedro había escuchado una y otra vez el llamado del Señor a seguirlo. Y hermanos, hay veces nosotros en nuestras iglesias, en nuestra iglesia de la Esperanza y otras iglesias que nos están siguiendo, escuchamos una y otra vez el llamado de seguir a Jesús, y nuestro entusiasmo nos lleva a decir: sí, Señor, yo voy a seguirte a donde quiera que vos me mandes, yo voy a estar ahí, voy a estar dispuesto. Sin embargo, cuando viene un tiempo difícil, cuando vemos o nos encontramos en una encrucijada, en una situación compleja, es cuando empezamos a alejarnos y a ver la cruz del Señor desde lejos. Entonces vemos al apóstol Pedro, en el cual había
prometido al Señor, había dicho: Señor, yo voy a seguirte hasta donde sea necesario, aun si fuera necesario la muerte misma, yo voy a seguirte. Sin embargo, lo vemos alejado de todo el juicio. Y una pequeña reflexión en cuanto a Pedro, hermanos. Venimos hablando acerca de cuán parecidos somos a Pedro, cuánto nos vemos reflejados en la vida de este hombre. Hermano, que cuando el Señor nos llame al servicio, cuando el Señor nos llama al compromiso, a tomar la cruz, a seguirlo, no nos encontremos como Pedro, alejados. A pesar de haber dicho: Señor, voy a seguirte hasta la muerte misma, no nos encontremos como el apóstol Pedro, alejados, mirando la cruz desde lejos, mirando la obra de Cristo desde lejos. Lo más importante de todo este mensaje es la cruz de Cristo. Y Pedro, lamentablemente, lo estaba mirando desde lejos. Ahora encontramos en este juicio tremendo, un juicio, como dije, injusto. Encontramos a otros personajes. Dijimos, personaje principal es Cristo Jesús. Otro personaje secundario, por así decirlo, es el apóstol Pedro, el que está mirando desde lejos toda la secuencia, todo el juicio. Pero de repente nos encontramos con algunos hombres, en el cual no encontramos su nombre acá, pero sabemos que son o conocemos su nombre por los otros evangelios, particularmente el evangelio de Juan. Nos encontramos con un hombre llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, y él es el que está llevando adelante todo este juicio. Y dijimos, tenemos al apóstol Pedro, y es una situación complicada para él, pero hermanos, quiero que podamos hacer foco en este hombre ahora, en Caifás, y en todo este grupo de hombres llamado el Sanedrín, que están no solamente en contra del Evangelio de Cristo, no solamente en contra del mensaje de Jesús, sino que ellos están decididos a acabar con el mensaje de Cristo. Ellos son los que el apóstol Juan dice en su primer carta, son los anticristos. Son estos que se levantan en contra del mensaje del Evangelio de Cristo. Y espero que no te encuentres en esa posición. Si estás escuchando este mensaje y estás viéndote en esta posición, salí corriendo de ese lugar, vení a la cruz. Estos hombres son blasfemos. Estos hombres son mentirosos, levantan un falso testimonio en contra del Evangelio de Cristo. Estos hombres están decididos a matar a Jesús. Ahora, es muy fácil poner el foco en Caifás, en Anás, en los del Sanedrín y tirar piedra, ¿verdad? Pero cuando comencé este mensaje dije algo muy particular. En el momento en el cual Cristo está siendo enjuiciado, vos y yo estamos ahí. Nosotros no solamente somos partícipes por nuestros pecados, sino que también por causa de nuestra transgresión, por causa de nuestros propios delitos, de nuestros pecados, Cristo fue crucificado. Si nosotros hubiéramos estado en este juicio, seguramente, nuestro grito hubiera sido: crucifíquenlo. Ahora, estos hombres toman falsos testimonios. Estos hombres son anticristos, como dijimos. Ahora, en medio de esto hay un texto bíblico que me vino a la cabeza, y si tenés tu Biblia, te pido que me acompañes. Hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento en el cual relata este momento exacto y lo describe de una manera extraordinaria. Algunos teólogos llamaron a este texto bíblico el Evangelio en el Antiguo Testamento. Claramente estoy hablando de Isaías capítulo 53. Pero me llama mucho la atención el versículo 7. Fíjense que en el versículo 7 dice: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca. Como una oveja
cuando la trasquilan, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Y ahí es el momento exacto. Quiero que hagamos foco en este texto en Isaías capítulo 53 en dos partes muy importantes. Primero, Isaías está describiendo el momento del juicio del Señor. Fíjense que el Señor no abre su boca, a pesar de que Él está siendo injustamente acusado, a pesar de que está siendo ultrajado, está siendo golpeado, el Señor no abre su boca. Pero también, mira algo pero muy interesante. Ellos le dan muerte al Señor por los pecados de mi pueblo. De mi pueblo. Y por eso es que estoy diciendo y hago hincapié en el hecho de que vos y yo somos parte de este juicio a nuestro Señor. Cristo tuvo que pasar por este juicio por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Ahí están preguntando qué versión estoy usando. Es la Biblia, la versión Dios habla hoy, una versión que me encanta. Entonces, como te decía, somos parte de este juicio. Ahora, es interesante que en el único momento en el cual Jesús abre su boca, en el único momento en el cual Jesús responde a todas estas falsas acusaciones en las cuales están estos hombres dando en contra de él, es cuando Caifás les pregunta a Jesús, dice, ¿eres tú el Mesías? Esta idea, esta palabra Mesías obviamente está haciendo referencia a Salvador, aquel que iba a salvar a su pueblo del pecado, ¿sí? Y está haciendo también referencia a Isaías capítulo 53. Es la misma idea de Mesías. Y Caifás le está diciendo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y miren la respuesta del Señor. La respuesta de Jesús es, sí, yo soy. Y esta respuesta es el comienzo de el final de nuestro Señor. Es el momento en el cual Jesús dice, acepto la voluntad de Dios para mi vida, acepto lo que el Padre ha decretado en su voluntad para mi vida, voy a la cruz. Ahora, esta respuesta está cargada de afecto, porque Jesús obviamente Él está reconociendo de que Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, aquel que había sido prometido que iba a venir. Pero no solamente Él está reconociendo su deidad, está reconociendo que es el Hijo de Dios, sino que Él también lo que está diciendo es, sí, y ahora pueden hacer conmigo lo que ustedes quieren hacer. Jesús está en este momento tomando su cruz en su espalda y diciendo, ahí es donde voy. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Jesús y los discípulos? Los discípulos ven el propósito de Dios y lo primero que hacen es huir. De repente vemos a Jesús ante el propósito de Dios y ante la pregunta del sumo sacerdote y su respuesta es sí, estoy dispuesto a morir. Sí, acepto la voluntad de Dios para mi vida. Qué lindo es saber de que Jesús no negó la cruz. Y hermanos, el hecho de que Jesús no negó la cruz es sencillamente por amor a tu vida y por amor a mi vida. Jesús no negó la cruz porque Él vino a morir por causa de su pueblo. Ese pueblo sos vos y soy yo. Ese pueblo en el cual relata Isaías capítulo 53 te está describiendo a vos y me está describiendo a mí. Qué tremendo es saber de que Jesús no solamente no negó la cruz, sino que Él la abrazó y aceptó el mandato del Padre. La respuesta yo soy, obviamente, no solamente tiene que ver con la deidad de Cristo, sino que tiene que ver con su propósito en esta tierra. Él ha llegado, Él ha nacido para morir en una cruz. Ese es su propósito. Ese es su
destino ante el Padre, y Él no lo negó. Mi pregunta es hacia cada uno de nosotros es: ¿en qué situación nos encontramos hoy ante la cruz? ¿Cómo estamos parados ante la cruz? Hermanos, hoy las personas necesitan encontrarse con la cruz de Cristo. Hoy no necesitan predicadores que le hablen de prosperidad. Hoy el dinero no sirve para nada. Hoy el dinero ya no sirve. Estamos en medio de este caos. Hoy ni siquiera hay una seguridad en cuanto a la salud. La gente necesita escuchar de la cruz de Jesús. No necesita predicadores que le hablen de prosperidad, no necesitan predicadores que le hablen de sanidad. La gente necesita encontrarse con la cruz de Cristo, la cual es locura para algunos. Necesitamos ser personas activas en el Evangelio, en el reino de los cielos. No miremos como ejemplo a Pedro, si bien es un claro ejemplo de nuestra personalidad, pero que Pedro no sea nuestro ejemplo. No miremos la cruz desde lejos, no miremos la adversidad desde lejos. Seamos partícipes del reino de los cielos. Mi pregunta a todo esto es: ¿qué está queriendo decir el Señor con esto? ¿Qué nos está queriendo decir? Estamos muchos orando para que todo esto se termine. Y no hay problema con eso, está bueno orar. Pero mi pregunta es: ¿qué está diciéndonos el Señor con este caos que estamos viviendo, con esto tan terrible que estamos viviendo? Debemos aceptar la voluntad de Dios y saber escuchar la voz de Dios en todo lo que estamos viviendo. Jesús escuchó la voz de Dios en el silencio. Jesús escuchó la voz de Dios en el Getsemaní cuando ora al Padre y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hubo silencio. Hay muchos que estamos orando, que están orando para que todo esto se termine y hay silencio. Entonces, ¿qué Dios nos está queriendo decir? Hermano, te invito en estos días que no hagamos foco en las necesidades básicas de las personas. No hagamos foco en las sanidades que las personas pueden tener. Eso es algo secundario. Vimos una y otra vez en todo el Evangelio de Marcos que hubo personas que se habían sanado, que Cristo las había sanado. Sin embargo, vemos que ellos en este momento de la cruz están alejados. Vemos a Pedro, que fue parte fundamental de todo el ministerio de Jesús en la tierra. Vemos que Pedro está alejado del Señor. Hermanos, enfoquémonos en este tiempo en la cruz de Cristo. O enfoquémonos en la cruz de Cristo, que es salvación para todos aquellos que creen. Es el momento en el cual la iglesia debe mirar la cruz. Debe correr hacia ella, debe anclarse enfrente de ella y quedarse ahí. Pero no solamente correr nosotros mismos, sino también llevar a otros a la cruz. Que estos días de cuarentena, que estos días donde estás en tu casa encerrado y hay veces decís: bueno, no tengo que hacer, voy a leer un libro, voy a leer, o voy a cocinar, voy a hacer diferentes cosas, que tu prioridad en este tiempo sea profundizar en el testimonio de la cruz, profundizar en aquel sacrificio eterno de Cristo en la cruz. Y, hermanos, como en el tiempo de Pedro, en el tiempo en el cual estamos leyendo en Marcos, todo el foco de todo lo que estaba ocurriendo estaba en la cruz. Entonces, en este momento, todo el foco y todo lo que está ocurriendo debe estar en la cruz de Cristo. Es en la cruz a donde el Padre nos quiere. Esa es su voluntad. Ese es su propósito en medio de esta pandemia. Quiero leerles, para terminar, un texto bíblico en Primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 18. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Este es Pedro el que está mirando desde lejos el juicio del Señor. Este es Pedro el que está alejado, el cobarde, ¿sí? Es Pedro el que ha negado, vamos a ver en los próximos versículos, en el próximo domingo, vamos a ver a este Pedro negando aún con insultos al Señor. Ahora, fíjense más adelante, esto es mucho más adelante en el tiempo, y Pedro escribe esto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tremendo lo que Pedro, a la conclusión que Pedro está llegando. Yo me imagino a Pedro escribiendo esta carta, Primera de Pedro, su primer carta, y él escribiendo este versículo bíblico, este texto bíblico, diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y me imagino a Pedro pensando en Marcos capítulo 14. Me imagino a Pedro recordando el momento en el cual Cristo está siendo enjuiciado y él mirando desde lejos. Sin embargo, la gracia del Señor es tan rica, y su misericordia es tan rica, que Pedro es el que ahora nos escribe y nos dice que el justo vino a morir por los injustos. No solo por nosotros, sino por muchos de aquellos que estuvieron en ese juicio y golpearon el rostro del Señor. Cristo derrama su gracia para con nosotros. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de todo lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de meditar? Sencillamente que Cristo murió en la cruz para llevarnos a Dios. Hoy tenemos entrada libre al Padre porque Cristo murió en la cruz. Si el juicio de Cristo no hubiera ocurrido, entonces todavía la entrada ante el trono celestial sería solamente para el Hijo. Sin embargo, porque Cristo murió en la cruz, sin embargo, porque Cristo padeció en la cruz y fue enjuiciado por hombres injustos, es por eso que ahora nosotros tenemos entrada libre, un acceso libre ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Gloria a Dios por eso. Hoy tenés entrada ante el trono de la gracia de Dios. No necesitas estar el domingo en el templo para entrar ante la presencia de Dios, ante el trono del Señor. Hoy tenés entrada libre, acceso libre ante el trono de la gracia. Que estos días, nuevamente te digo, te desafío, te llamo, te pido que podamos estar juntos meditando en la cruz de Cristo. Que estos días de cuarentena no te encuentren perdiendo el tiempo. Estamos en tiempos difíciles y es en este momento en el cual necesitamos meditar en la cruz gloriosa de nuestro Señor. Tal vez digas, bueno, yo entiendo y yo ya conozco la historia, yo ya conozco lo que Cristo hizo en la cruz. Yo ya conozco, sé que Cristo murió en una cruz al lado de dos ladrones, yo ya lo sé, pero hermanos, el Evangelio es mucho más profundo que eso. El misterio de la cruz es mucho más grande que eso. Así que te desafío a que puedas estar en estos días meditando en la cruz de Cristo. Vamos a estar el próximo domingo compartiendo los momentos finales de Cristo y Él siendo crucificado. Y vamos a estar meditando en eso. Así que hermano, Dios te bendiga. Queremos tener un tiempo de oración antes de terminar la transmisión. Gracias a los hermanos que estuvieron presentes. Alguien me está diciendo, mi esposa está viendo, por favor explica qué es estar en la cruz de Cristo. Bueno, qué es estar en la cruz de Cristo sencillamente es estar
constantemente meditando, que nuestra mente esté constantemente meditando en el sacrificio que Cristo hizo. Es saber y estar pendientes en nuestro caminar diario, en saber y aprender más de lo que significa la cruz, qué significado tiene la cruz para nosotros. Es meditar en Isaías capítulo 53, aquel evangelio que encontramos en el Antiguo Testamento, es encontrar la cruz de Cristo en las cartas del apóstol Pablo, o sea, meditar en las Escrituras, el mensaje que había sido dado desde antes de que Cristo viniera al mundo y que luego el apóstol Pablo da un sentido en sus cartas. Es entender que somos salvos por gracia, no por obras. Es entender que la cruz nos ha hecho libres de nuestro pecado. Eso es meditar, estar en la cruz de Cristo, es estar anclados, estar firmes, estar mirando la cruz en medio de todo lo que estamos viviendo. Vamos a estar hablando acerca de la cruz en todos estos domingos. Esperemos que no sea de esta manera todos los domingos, que podamos volver con nuestras reuniones, pero vamos a estar meditando en la cruz y queremos invitarte, si nos estás viendo por primera vez o si estás viendo la página de la iglesia por primera vez y estás buscando iglesia o es la primera vez que te encontrás con una predicación de la palabra de Dios, queremos invitarte a nuestra iglesia. Tenemos los días de reunión cuando todo esto se tranquilice, los días miércoles a las 19 horas tenemos un tiempo de oración, un tiempo de meditación bíblica, y los domingos a las 10 de la mañana también tenemos un tiempo de aprender la palabra de Dios y profundizar en el Evangelio de Cristo. La Iglesia de la Esperanza se enfoca 100% en el Evangelio de Jesucristo, en la predicación y proclamación de la palabra de Dios y en la exaltación de la palabra de Dios. Estamos siempre comprometidos con el mensaje del Evangelio que debe ser predicado a diferentes personas que necesitan este mensaje. Así que gracias por estar. Vamos a orar rápidamente, ¿sí? Señor, te damos gracias por este momento que hemos tenido meditando, Señor, aprendiendo acerca de este momento tan terrible que es el juicio que has pasado en manos de hombres injustos. Señor, pero queremos agradecerte en esta mañana, mediodía, porque vos aceptaste la voluntad del Padre, Señor, no negaste tu llamado, no negaste, Señor, tu cruz, abrazaste la cruz, Señor, moriste por causa de hombres pecadores como yo y como las personas que están escuchando. Señor, quiero rogarte, si hay personas en esta mañana, mediodía, que nos están escuchando, Señor, y no te conocen, Padre, queremos rogarte que vos puedas mostrarle cuánto le amás, cuánto le has amado por medio de la cruz, por medio de tu muerte. Señor, atraelos a vos, traelos, Señor, a tu casa, a tu iglesia. Señor, gracias por este momento, que Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, meditemos en la cruz de Cristo, meditemos en lo que Él ha hecho. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.